En Conecar nos propusimos el desafío de desarrollar una ganadería intensiva diferente, destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas. Una ganadería 5 estrellas. La primera estrella de este sistema es nuestra infraestructura y equipamiento. Un feedlot con capacidad para hospedar a 10.000 cabezas en perfecto equilibrio productivo. La segunda estrella potencia a la primera. Un sistema de gestión y trazabilidad con corrales individuales para cada cliente, certificado bajo la norma de bienestar animal. La tercera y estratégica estrella es calidad nutricional, nuestra propia planta de elaboración de alimentos balanceados con una amplia gama de productos y programas nutricionales a medida. Nuestra cuarta estrella es CONECID, nuestro centro de investigación y desarrollo. Ensayamos y validamos tecnologías y gestión innovadora de la producción. Nuestra quinta y nítida estrella, la gestión de la calidad ambiental. Toda nuestra operación está certificada con la norma ISO 14001. Nos convierten en parte de la nueva bioeconomía. Conecar, ganadería 5 estrellas. En un mundo donde el uso irracional de antibióticos y productos de síntesis está agotando las herramientas disponibles para producir más y mejores alimentos para consumidores demandantes y exigentes en cuanto a calidad, se plantea nuestro gran desafío. Respondiendo a esta necesidad global, desde hace 10 años, los equipos científicos de investigación de Dr. Bata y Betanco integran sus recursos y trabajan juntos en el desarrollo de herramientas innovadoras, compartiendo un mismo principio: productos seguros para alimentos seguros. Combinando la potencia de las tecnologías del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Dr. Bata Limited de Europa con las de Betanco Sociedad Anónima, un laboratorio internacional con fuerte presencia comercial en las Américas, creamos BV Science. De la fusión de los departamentos de investigación, marketing y asistencia técnica de ambas empresas, BV Science nace con el objetivo de mejorar la productividad y rentabilidad de la producción primaria de carnes, libre de insumos de origen químico, lo que deriva en más y mejores alimentos a mejor costo-beneficio y en armonía con el bienestar de una población mundial en crecimiento, consciente de la calidad de alimento que consume. Dr. Bata Limited es una empresa fundada por el Dr. Bata, creador de las primeras tecnologías para inactivación enzimática de micotoxinas. Posee productos patentados para el control biotecnológico de las enfermedades más importantes de la producción animal. Betanco es una empresa que hace 30 años invierte casi el 8% de sus ventas en investigación y desarrollo, y sus progresos en biotecnología, salud intestinal e inmunoglobulinas de yema se utilizan en las agroindustrias líderes de todo el mundo. Juntos, hemos multiplicado la capacidad de investigación y de asistencia técnica comercial internacional. Mediante economías de escala estamos multiplicando los registros en todo el mundo, corriendo más ensayos de validación en más instituciones de más países, acelerando los tiempos en que un nuevo producto llega al mercado y produciendo más volumen de más calidad. Unidos, cooperando y con lo mejor de cada uno, creamos algo nuevo. Innovadora, superadora, lista para el desafío. BV Science. Los desafíos y los retos a los que nos enfrentamos cada verano en la granja han sido la bajada tremenda de producción y el estrés calórico sufrido por las vacas, con las consecuencias negativas que ello conlleva. Entonces, lo que pretendemos es esos desafíos convertirlos en realidad. Nosotros llevamos más de 40 años trabajando con Delaval, lo cual da prueba evidente de la confianza que tenemos en la marca. Ahora aún más todavía con la implantación del enfriamiento de vacas. Las ventajas que nos está repercutiendo el enfriamiento de vacas, yo las basaría básicamente en 4 pilares fundamentales y que los clasificaría por este mismo orden.
El primero es la calidad y el bienestar de los animales, súper importante. A partir de ahí podemos empezar a hacer más cosas. Segundo, capacidad de ingesta de las vacas. Tercero, fertilidad y mejora genética. No hay que olvidar que en épocas de estrés calórico y en épocas de verano podemos llegar a tomar decisiones muy equivocadas a la hora de elegir unos toros u otros. Con lo cual, las pérdidas en corto y mediano plazo pueden ser tremendas. Todo esto unido, hemos conseguido en las épocas de verano un aumento de producción de más de un 20%, que ya es importante. Con lo cual, el retorno económico de todo esto yo creo que es muy considerable y muy positivo. Betanco presenta Rumino Saem. Cuando alimentamos a nuestro ganado, los procesos más importantes no están al alcance de nuestra vista. La fermentación ruminal, llevada a cabo por millones de microorganismos, es el proceso más importante para la digestión de los alimentos en rumiantes. Rumino Saem es una herramienta para cuidar y mejorar estos procesos. Sin los microorganismos, los procesos digestivos no serían posibles. Un rumen sano, con poblaciones microbianas funcionando de manera óptima, genera beneficios productivos y sanitarios. Rumino Saem posee dos partes principales. Por un lado, enzimas para mejorar la digestibilidad de la fibra, un ingrediente muy importante en las dietas de nuestro ganado lechero. Estas enzimas, que atacan la hemicelulosa, naturalmente escasean en el rumen. Además, posee esporas de Aspergillus oryzae. Este hongo actúa mejorando el ambiente ruminal y de esta manera beneficia a los microorganismos ya presentes en el rumen, garantizando fermentaciones ruminales deseables y disminuyendo los riesgos de acidosis subclínica. Rumino Saem es un aditivo natural probado en el mercado. Aumenta la digestibilidad de la hemicelulosa, aumenta los ácidos grasos volátiles, previene la acidosis subclínica, mejora la producción, resiste el proceso de peletizado y no deja residuos en la carne ni en la leche. Rumino Saem es una gran herramienta para cuidar y mejorar tu producción. Procar DM+. Incrementa hasta un 10% tu producción de carne. Mayor seguridad metabólica. El producto ideal para controlar la acidosis ruminal. Conecar. Nutrición probada. Asegura tu conversión con SIP. Sumamos a nuestros programas nutricionales la tecnología de precisión necesaria para que tu inversión tenga el retorno máximo. Desarrollamos la tecnología a la medida de tu establecimiento. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva jornada de Conecar. En esta ocasión vamos a dar inicio a un ciclo de jornadas para el manejo del estrés calórico en vaca lechera, el cual va a estar compuesto por tres jornadas que vamos a abordar diferentes temáticas sobre lo que es el manejo del estrés calórico. Vamos a hacer desde las evaluaciones económicas, el abordaje en equipamiento y en estructura, y obviamente el abordaje nutricional para el manejo de las vacas lecheras en este contexto de estrés calórico y sobre todo en esta temporada que estamos adentrándonos. Por suerte en algunas zonas llovió bastante, refrescó, así que el ánimo es bueno. Y bueno, le queremos dar la bienvenida a esta nueva jornada organizada por Conecar.
vamos a mencionar contamos con el auspicio de Laval y de Betanco, las dos empresas que nos acompañaron en esta realización de la jornada. Y como empresa y entidades que invitan, tenemos a la Asociación de Creadores de Orlando Argentino, la ACHA, que les agradecemos su participación en la invitación para esta jornada, y a la empresa Cold Calling de Flammenbaum y Sedon, que es, obviamente, hoy lo tenemos presente a Israel aquí, y ya lo vamos a presentar, que va a ser el principal disertante de la jornada de hoy. Sin antes mencionar a todas las empresas que nos acompañaron en esta difusión y en esta convocatoria, la empresa La Serenísima, Canal Rural, el sitio web Engormix, los Ateneos, que hacen muy bueno su trabajo de difusión, el Ateneo de Belleville, el Ateneo de Canals. También contamos con el acompañamiento del sector.com, el grupo Todo Agro, la Sociedad Rural de Salta, la revista Infortambo y obviamente al programa Solo Campo. La verdad que es fundamental el acompañamiento de todas estas empresas en la difusión y en el armado de este tipo de jornadas, que nosotros las consideramos de gran importancia, esta llegada al medio, este extensionismo, que Conecar siempre fue uno de los baluartes, llegar a los productores, a los técnicos, con capacitaciones y jornadas de gran impacto para la producción, en este caso de la lechería. Bien, como les decía, este ciclo de jornadas vamos a dar inicio en el día de hoy con una presentación que lleva como título ¿Cómo afecta el estrés calórico y el enfriamiento de las vacas en la rentabilidad del tambo argentino? La jornada de hoy vamos a contar con la presencia de Israel Flammenbaum. Ahí ven parte de su gran currículum. La verdad que en la previa, cuando estuvimos armando la jornada con Israel, le decía, no sé si me va a entrar y nos va a dar tiempo para mostrar todo tu currículum, pero bueno, lo tratamos de resumir. Él tiene su especialidad en gestión de lechería, en producción láctea. Todos sus postítulos los realizó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, optando por los títulos de magíster y llegando a obtener su PhD justamente con una tesis en lo que es los efectos hipertérmicos y nutricionales de la producción y reproducción de la vaca lechera de alto rendimiento. Como actividades relevantes y a modo de resumen, él es consultor experto internacional en el manejo del lechero y en el tema justamente de estrés calórico. Es propietario y CEO de Dr. Flammenbaum, su empresa, y copropietario de Cold Calling Flammenbaum and Sedon, que está ubicado en Brasil, y como veían, nos acompañaron en esta invitación y en esta organización. Así que ahora vamos a dar la bienvenida le vamos a dar la bienvenida a Israel, que se está seguramente conectando. A ver, ahí lo veo, ahí se está conectando. Israel. Sí. Buen día, bienvenido. Buen día, Argentina. Buenas tardes, Tel Aviv. Tengo el gusto de hablarles desde Israel, desde Tel Aviv. Todavía fines del verano con mucho calor, pero pronto llega el invierno. Perfecto, perfecto. Qué bueno esto de la virtualidad, y lo comentábamos en la previa, cómo nos permitió este acercamiento y poder contar con usted un día de semana aquí, y usted está desde su oficina, nosotros estamos cada uno en nuestro ámbito de trabajo o nuestro hogar, y pudiendo disfrutar y aprovechar esta charla técnica con un referente de su nivel, ¿no? Sí, el gusto es mío. Bien, perfecto. Israel, ahí si quiere compartir su pantalla, sí. Lo chequeamos, pero
para que veamos que está todo ok. Sí, aquí estamos. Perfecto. Ahí póngalo en modo presentación, así yo... Bárbaro, ahí me desconecto el audio y el micrófono, y el video, perdón. Cualquier cosa voy a interceder si hay algún problema. Y a todos les recalco que tenemos la vía del chat para todas las preguntas, dudas o algún aporte que quieran hacer. Una vez que finalice la presentación del doctor Israel, vamos a hacer un pequeño espacio de debate y de discusión sobre la presentación y sobre algunas dudas que surjan. Así que aprovechen esa vía y yo voy a ir tomando nota y al final vamos a hacer un pequeño debate y un ida y vuelta. Así que bueno, Israel, lo dejo. Espero que salga todo ok y bueno, al final nos encontramos de nuevo para hacer el debate. Ok, nuevamente, buenos días a todos en Argentina y en Sudamérica. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. La última vez que visité Argentina fue en este mes de 2018, en una visita con De Laval y en una conferencia con la Serenísima en Buenos Aires. Así que nos vemos nuevamente. Y voy a hablar de un tema que es un tema muy importante en general y muy importante para el sector lechero argentino en particular, y voy a explicar en mi charla por qué al sector argentino en particular. Cuando hablamos de estrés calórico, se habla del efecto negativo en la vaca, el calor y su efecto negativo en la producción, en la fertilidad, etc. Pero no nos olvidemos, el estrés calórico es un impuesto más que el tambero está pagando a la naturaleza. Yo creo que en Argentina, y lo voy a explicar más tarde, este impuesto que se paga a la naturaleza cada año es más alto del impuesto que se paga a la nación. Y a diferencia del impuesto que se paga a la nación, el que todos debemos de pagarlo dependiendo de nuestros ingresos, este impuesto no debemos de pagarlo y podemos reducirlo o eliminarlo. Y la finalidad de esta charla es mostrarles cómo podemos reducir hasta eliminar el pago de este impuesto adicional o doble impuesto que estamos pagando. Así que yo dejo de estar PhD en producción animal y estoy un consultor de cómo bajar de pagar impuestos en forma legal, ¿sí? En forma legal. Bueno, ¿qué es el problema de la vaca? El problema de la vaca es el hecho que esta vaca genera muchísimo calor en su metabolismo. La vaca en lactación genera 100 watts de calor por cada 4.5 kilos de leche que está produciendo. En adición a 900 watts que genera esta vaca en su mantenimiento, estamos llegando a que la vaca de 45 litros, que es una vaca muy común hoy día en tambos en el mundo, genera 2000 watts de calor. Es justamente este radiador que nos sirve para calentar nuestra casa. ¿Por qué este círculo está pintado en rojo? Porque la radiación solar directa e indirecta le agregan el equivalente de 1600 watts de calor. Casi la misma cantidad de calor que la vaca genera puede acumular a través de radiación solar directa e indirecta. ¿Por qué está marcado en rojo? Porque a mi opinión, es uno de los problemas más graves del sector lechero argentino, a diferencia de muchos otros sectores en el mundo que se basan menos en lo que es el pastoreo en climas subtropicales y en donde las vacas están más protegidas del sol.
Así que lo vamos a tocar con más detalles, pero esta es la razón por qué está marcado en rojo este parámetro, 1600 watts. Acuérdense cada día cuando van a llevar sus vacas al campo de esta plática del doctor Flammenbaum y esta palabra sobre radiación solar directa. Cuando las vacas sienten el estrés calórico, la medición más, diremos, representativa de cómo se siente la vaca es el ITH, el índice de temperatura y humedad, que toma en cuenta los dos factores más importantes en lo que siente la vaca, la temperatura y la humedad. Tenemos la radiación, tenemos el viento, pero estos son los más importantes en el ganado. Y sabemos, de acuerdo a datos de investigaciones internacionales de Estados Unidos, que el límite en donde la vaca empieza a sufrir de estrés calórico es el índice 68. Hace 30, 40 años era 72, pero se probó nuevamente en Arizona hace unos años y con vacas de muy alta producción este índice bajó porque, como lo vimos antes, la vaca como más leche produce, más susceptible es el calor. Pero este ITH 68 puede formarse de diferentes combinaciones de temperatura y humedad. Si hablamos de zonas desérticas, este 68 va a ser cuando la vaca o el ambiente supera los 25 grados. Pero si hablamos de una zona húmeda, como es la cuenca lechera principal de Argentina, con alta humedad relativa en el verano, la vaca empieza a sentir el calor o sufrir del calor a los 20 centígrados. En otras palabras, podemos decir que la vaca argentina en la cuenca lechera, en Santa Fe, Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires y más al norte, sufre de estrés calórico casi las 24 horas al día, alrededor de 120, 150 días al año. ¿Cuáles son las pérdidas en el performance de las vacas en estrés calórico? La producción de leche baja, no solo la producción en meses del verano, pero la producción anual de la vaca puede bajar entre 10 hasta 30% de su potencial teórico sin la existencia de estrés calórico. Baja el contenido de grasa y proteína en la leche, entre 0.2 en proteína hasta 0.4, 0.5 en grasa. Y esto es sumamente importante en países en donde parte de la leche va a la industria para procesar quesos o leche en polvo, etcétera, etcétera. Incrementan las células somáticas, lo que baja la calidad de la leche. La tasa de concepción, que en el invierno puede llegar a los 50% de las inseminaciones, puede bajar en 15 hasta 30 unidades porcentuales. La detección de calores, que al final nos ayuda a preñar a la vaca, puede bajarse en 50% de lo que se detecta en el invierno. Incrementa la tasa de descarte involuntario entre 10 y 15%, y esto es una de las partes más dolorosas económicamente del sector lechero, porque la mayor parte de las vacas que tenemos que descartar por no preñarse en el verano son vacas de alta producción, y por ser vacas de alta producción sufren tanto del calor y no se preñan. Así que perdemos genética por el estrés calórico. Baja la eficiencia nutricional. Este es un punto que Conecar, como compañía que se dedica a la nutrición, le va a interesar mucho. Son datos muy recientes que muestran que la vaca bajo estrés calórico dirige parte de la energía que consume a activar mecanismos fisiológicos de disipar el calor a cuenta de producción lechera. Vamos a ver un cálculo sobre esto. Baja la inmunidad, incrementan problemas de salud, más de todo en el pre y en el postparto, y incrementa la mortalidad de becerros. Veremos cómo se caracteriza este efecto en la eficiencia nutricional.
Ese es un estudio publicado en Kansas, Estados Unidos. Podemos ver que cuando la temperatura es de 25 grados, la vaca produce 1.4 kilos de leche por kilo de materia seca consumida. Pero cuando la temperatura llega a 35%, esto se baja a 1.2 o entre 1 y 1.2. Ahora veremos qué esto significa en la eficiencia nutricional. Estas vacas están dirigiendo parte de la energía para disipar calor, así que están produciendo menos leche por cada kilo de materia seca ingerido. Así que si hablamos aquí de 15% de diferencia en la eficiencia nutricional, en Argentina 2020, tomando en cuenta una vaca que está comiendo 23 kilos de materia seca al día, con un precio de 11 pesos por kilo de materia seca, estos son los datos que me dieron recientemente, 120 días de verano, esto nos lleva a 4.500 pesos argentinos por vaca año. Con estos 4.500 pesos por vaca año, la enfrío perfectamente. Así que muchas veces el tambero, al no invertir en buen enfriamiento de la vaca, está pagando este dinero como un impuesto y ni lo sabe. Pero en lugar de pagar este impuesto cada año sin resultados, puede invertir en enfriamiento y ganar el dinero y ahorrar este dinero cada año. Así que es mucho dinero la eficiencia nutricional. Ok, ¿cómo está relacionado el estrés calórico al performance de las vacas? Este es un estudio hecho en Estados Unidos tratando de evaluar las pérdidas productivas y económicas de vacas en diferentes estados de Estados Unidos con diferentes condiciones climáticas. ¿Y cuál es el parámetro que difiere un estado al otro? Aquí estamos hablando del estado de Washington, California, es el norte de California, Arizona, Florida y Texas. Y aquí tenemos las horas al año, el porcentaje de horas al año que las vacas están sujetas al estrés calórico. Tenemos que entender que vacas que están en Washington tienen 6% de las horas del año en estrés calórico. A cambio, en Florida, casi la mitad de las horas del año. En el año tenemos 8.700 horas, así que más de 4.000 horas en Florida las vacas están en condiciones de estrés calórico. ¿Cómo esto influye el performance de las vacas? Esta es la reducción en el consumo de materia seca por vaca. Vemos que oscila entre 80 a cerca 1 tonelada de materia seca menos que comen las vacas en Florida y Texas por sufrir del estrés calórico. Esta es la producción de leche. Vemos que en todos los estados de los Estados Unidos hay pérdida de leche, pero hay lugares que se pierde 170 kilos de leche por vaca año y hay lugares en donde se pierden 2.000 kilos de leche por vaca año. Yo calculo que este es el número para Israel y para la cuenca lechera Argentina, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, etc. No hablo del más norte, que allá sí puede ser muchísimo más alto si vamos a tener vacas de producción muy intensiva. Pero no solo la producción de leche, estamos hablando en el aumento de días abiertos. Los días abiertos, que son los días adicionales del periodo óptimo para preñarla a la vaca, puede llegar a casi 2 meses en condiciones de estrés calórico. Quiere decir que queremos preñarla a la vaca, diremos, a los 60 días y la estamos preñando prácticamente a los 120 días. Estos 60 días adicionales es mucho dinero. Y vamos a lo último, que es lo que es la pérdida económica en dólares americanos. Estamos oscilando entre 80 a cerca de $700 en los estados más calientes de Estados Unidos. Así que vemos que en cualquier parte
de Estados Unidos y puedo decir que probablemente en cualquier parte de Argentina se pierde dinero por algo del verano. Hay lugares en donde es menos y hay lugares en donde es más. La cuenca lechera argentina está ubicada en zona en donde se pierde mucho. Creo que Santa Fe y Córdoba están más o menos aquí. Ok, tenemos otro signo rojo, pero hablaremos de medios para mitigar el estrés calórico y antes de hablar de cómo ayudarle a la vaca a perder calor, vuelvo a lo mismo con Argentina. Tenemos que prevenir la radiación solar directa e indirecta. Sombras, sombras, sombras. Y lamentablemente, de mis conocimientos con el medio lechero argentino, este es el factor primero que les está causando a ustedes las pérdidas tan grandes. Las vacas argentinas sufren de falta de sombra en cualquier parte y esto les disminuye su productividad y fertilidad. Y vamos a tocarlo un poco más tarde. Pero ya diremos que estamos protegiendo a la vaca completamente de la radiación solar directa. Esto no es suficiente. Esto es nada más antes que empezamos a ayudarle a la vaca a perder calor. Esto es cómo no acumular calor. ¿Cómo perder calor? Perder calor tenemos dos formas. Una, el enfriamiento directo, mojar, ventilar y combinación de ventilación con aspersión. Este es el enfriamiento directo del animal. Tenemos el enfriamiento indirecto en donde enfriamos el ambiente. Lo más conocido es el aire acondicionado, pero aire acondicionado va a salir muy caro en tambos lecheros, pero tenemos otros sistemas como son el túnel y el cross ventilation, en donde usamos neblinas o colchones mojados para incrementar la humedad dentro de la instalación y al evaporar el agua dentro del tambo cerrado, estamos bajando la temperatura. En ambos casos hay que entender que el enfriamiento se basa en evaporación de agua. En el directo evaporamos agua de la piel de la vaca. En el enfriamiento indirecto evaporamos agua o humedad dentro del tambo del galpón. Sombra, sombra, sombra. Estos son pocos ejemplos de los tambos que yo asesoro en el mundo y tengo más de 30 diferentes países en donde en los últimos 10 años estoy brindando asesoría directa. Este es un tambo en Turquía. Podemos ver qué lindo es este pasillo. Las vacas están protegidas del sol mismo al caminar de la sala de ordeña al galpón. Y esto es lo mismo en el norte de México, en la laguna de Torreón, en donde realicé un proyecto muy grande con muchos tambos de muy gran tamaño. Igual, podemos ver media sombra, las vacas están protegidas. Estas son fotos de Italia. No solo protegemos a la vaca de la radiación solar directa, estamos protegiendo a la vaca y de la radiación solar indirecta. Esta es una sala de ordeña. En las horas de la mañana y de la tarde penetra mucho sol adentro y calienta las pobres vacas que no pueden huir a ningún lugar. Así que con una cortina protegemos la penetración de radiación solar directa. Y en el mismo tiempo ayudamos a los ventiladores adentro de funcionar mejor porque bloqueamos y aires naturales que en este caso afectan negativamente el flujo de aire de los ventiladores. Lo mismo en el comedero, cortinas sencillas que bloquean el sol y ven ustedes las vacas aquí pueden comer en la sombra. Si esta cortina no existía en la tarde, esto todo estaba soleado. Y no necesariamente tenemos que hacer inversiones grandes.
Esto es un tambo pequeño en Italia, familiar. Tienen esta cortina. En este momento está abierta nada más para la foto, pero hubiera ser cerrada porque vemos que en estas horas hay sol que les pega a las vacas en el comedero. Así que sombra sumamente importante, y ven cómo en diferentes países están intentando no solo no mantenerlas a las vacas en el sol como lugar de vida, pero mismo prevenir radiación solar directa e indirecta en los momentos que la vaca está comiendo o está caminando. Esto es el mundo. Y vamos a Argentina. La realidad argentina es esto. Esta foto la tomé hace 2 años en la provincia de Córdoba, antes de viajar a Buenos Aires, dar mi conferencia con la Serenísima. Y la pena que tuve viendo a las vacas todas paradas intentando de protegerse contra el sol, y estos comederos soleados. Saqué esta foto y en la noche lo puse en mi presentación porque dije, esto debo de mostrarlo y decir, esto no puede ser. Con esto no se puede producir leche en forma intensiva. Por un lado, vemos aquí unas vacas excelentes, holandas, que tienen un potencial de producir, quién sabe, 14, 15 mil kilos por lactancia. Y por otro lado, las estamos perjudicando en estas condiciones sin darles el chance de manifestar su potencial productivo. Así que esto debe de desaparecer. No puede ser esto con alta productividad. Pero ¿por qué hablar de un tambo comercial en Córdoba cuando en Rafaela este es el tambo experimental de INTA? Y esto es toda la sombra que reciben estas pobres vacas. Ustedes pueden ver que en algunas horas del día estas vacas pueden estar en la sombra y comer en la sombra, pero en otras horas del día están en el sol. Y no hablo del barro que hay aquí. Así que no hay otra. Estas no son condiciones para producir alta producción de leche con ganado Holstein. Ok, las limitaciones del enfriamiento directo. Muchas veces la gente me pregunta por qué no vamos a instalar galpones cerrados y enfriarlas a las vacas en forma indirecta. Y la respuesta está en este gráfico. Aquí tenemos la humedad relativa y aquí tenemos las temperaturas, los grados que se pueden perder con un enfriamiento indirecto como colchón mojado o neblinas. Y lo que podemos ver es que cuando la humedad relativa es muy baja, lo vimos antes con el ITH, pero si tenemos 20% de humedad relativa, la vaca puede se puede bajar hasta 10 centígrados de la temperatura ambiental porque el aire no está saturado con agua, permite más evaporación y más bajar la temperatura ambiental. Pero esta no es la realidad en la mayor parte ni de Argentina ni de Israel. Tenemos humedades relativas bastante altas en el verano en la parte costera de Israel y en las cuencas lecheras argentinas. Estamos más o menos en este área. Y en este área lo que podemos bajar de temperatura en el ambiente no es más de 2-3 grados. Y estos 2-3 grados no nos ayudan. A fuerzas necesitamos usar un sistema de enfriamiento directo porque con estos 2-3 grados no le ayudamos a la vaca eliminar el calor que está generando. Así que, en otras palabras, el enfriamiento indirecto que puede funcionar bastante bien en algunas partes del mundo, más secas, no pueden ser funcionando bien y eficientemente en zonas húmedas. Así que nos quedamos con lo que es el enfriamiento directo. Ahora, ¿por qué no solo ventiladores? ¿Por qué estamos usando el agua? Estamos usando el agua muy sencillo.
Si ponemos ventilador enfrente de una vaca, este ventilador puede eliminar alrededor de 1000 watts de calor de una vaca. Quiere decir, este ventilador le puede servir a una vaca con menos de 15 litros por día o vacas secas si está prendido 24 horas encima del animal. Pero no de la vaca alta productora, porque esta vaca, vimos, está generando 2000 o más de 2000 watts de calor. Así que una vaca con 2000 watts de calor requiere más de un ventilador. Requiere la combinación de aire con aspersión, porque tomamos en cuenta que la combinación de aire con aspersión puede incrementar la pérdida de calor de una vaca 5 veces más de lo que es el ventilador solo o el agua solo. Así que está bien claro, enfriar las vacas en nuestro medio es con enfriamiento directo, combinando agua y aire. Vamos al enfriamiento directo. Hace unos años publiqué un artículo que creo que fue publicado en Engormix y en otras revistas, en Fortambo creo, y se llama Las 4 palabras mágicas: agua, viento, tiempo y vaca. ¿A qué me refiero? Agua. Bueno, estamos hablando de aspersión, de mojar la vaca, pero hay mojar y hay mojar, o intentar de mojar. Cuando hablo de agua, hablo de empapar a la vaca en el más corto tiempo posible, y para esto requerimos aspersores de buen caudal y presión en la línea de suficiente para que estas gotas gruesas penetren el pelo de la vaca y toquen la piel de la vaca. Solo cuando el agua toca la piel, se calienta y se evaporiza, sacamos energía, o en otras palabras, calor del cuerpo de la vaca. El viento. Viento, bueno, tenemos ventilador, pero no es suficiente de ventilarla a la vaca. Tenemos que ventilarla con una fuerza adecuada para crear esta evaporación del agua. Y de acuerdo a estudios que hicimos en diferentes partes, este viento requiere por lo menos requiere 3 metros por segundo de velocidad de aire. Digo por lo menos porque si vamos a dar 4 o 5, quizás vamos a subir un poquito más la evaporación y el enfriamiento, pero no es óptimo de punto de vista económico, porque hay que usar más electricidad. Así que 3 metros por segundo son suficientes para evaporar el agua. Tiempo. Uno puede pensar que enfriarla a la vaca 10, 15 minutos cada cuantas horas es suficiente, y no. Nosotros sabemos hoy, a base de experimentos que hicimos en Israel y en el mundo, que una vaca alta productora requiere alrededor de 6 horas acumulativas de tratamiento de agua y aire para eliminar el calor. Por supuesto que no son 6 horas seguidas, son 6 o 8 tratamientos de 45 minutos hasta 1 hora de tratamiento de ciclos de 30 hasta 60 segundos de agua cada 5 minutos con buen mojado y con buena ventilación para liberar una vaca de la cantidad de calor que está generando. Y el último es la vaca. Suena un poco raro. ¿Qué quiere decir la vaca? Sí, de mi experiencia en muchas partes del mundo, veo que todos estos 3 están funcionando muchas veces en el tambo, pero lo único, la vaca no está en el lugar en donde tenía que estar para recibir este tratamiento. Así que aseguren que después de gastar todo esto, hay que asegurar que la vaca está ahí. Enfriamiento sin vaca es como una boda sin el hombre o la mujer, así que no hicimos nada. Calidad de mojado. En esta parte, en esta foto, podemos ver una vaca bien empapada, bien mojada. En este lado estamos viendo una vaca en donde sí, por razones que
la aspersión fue con gotas demasiado finas o sin bastante presión, vemos que las gotitas se están acumulando en el pelo y no están penetrando, no están empapando la vaca. Así que aseguren que la vaca se vea en esta forma y no en esta forma. ¿Por qué estas 6 horas acumulativas? Hace cuántos años hicimos un estudio en Israel en el tambo experimental del Ministerio de Agricultura. Fue publicado en el Journal of Dairy Science. Y en este estudio tomamos 42 vacas de alta producción en 2 grupos, con 2 diferentes, diremos, tiempos de enfriamiento. Cada grupo recibió, cada tratamiento fue de 45 minutos, de 1 minuto de agua y cada 5 minutos con aire continuo. Las vacas del primer grupo fueron enfriadas 5 veces y un total de 3.75 horas, que más tarde vimos que no es suficiente. Y la otra 8 veces al día con 6 horas acumulativas. Se utilizaron sensores. Ustedes saben que Israel está bastante avanzada en el desarrollo de sensores en la industria lechera. Así que las 2 empresas israelíes, Afimil por un lado con medidores de descanso y SCR Allflex con medidores de rumia y de jadeo, este equipo estuvo instalado en el tambo experimental y gozamos de la información que nos dieron. Y los resultados, las vacas en el tratamiento más corto, diremos, de 5 tratamientos al día, comieron alrededor de 2 kilos de materia seca menos al día, producieron cerca 3 kilos y medio de leche menos de las vacas con el tratamiento más intensivo, pero al mismo tiempo descansaron más tiempo y rumiaron más tiempo. Quiere decir que cuando enfriamos a las vacas más largo tiempo, que a unos tamberos les puede dar la impresión que están perjudicando a las vacas, al contrario, no solo que no las están perjudicando a las vacas, pero les están dando condiciones más cómodos en términos de bienestar animal, más descanso, más rumia. Y está bien claro por qué más descanso, porque estas vacas estaban menos estresadas y sabemos que cuando las vacas suben de estrés calórico quedan paradas y amontonadas y esto se evitó con buen enfriamiento. El enfriamiento directo se puede dar en diferentes partes del tambo. Antes de todo, en la sala de espera, antes y entre los ordeños, en tambos que no son muy grandes, podemos usar la sala de espera como el local único para enfriar a las vacas, porque me imagino que no ordeñamos más de diremos, 1/3 del día, perdón, lo que nos permite traerlas a las vacas más veces entre las ordeñas y enfriarlas. En tambos más grandes, y yo asesoro tambos en México de 3, 4, 5 mil vacas por tambo y en China de más de 10,000 vacas por tambo. Y en estos tambos grandes, la sala de espera no puede servir como un sitio de enfriamiento único y usamos salas especiales de enfriamiento. Y esto es otro artículo publicado en Engormix que si lo buscan lo encontrarán de mi experiencia en México. En la línea del comedero, por supuesto, lo sabemos, podemos usar esta línea para enfriarlas a las vacas y de preferencia que las vacas estén entrampadas para asegurar que todas las vacas están recibiendo el tratamiento. Y en el área de descanso, sea en echaderos individuales o en compost barn, en Israel más del 85% de los tambos son de compost. Usamos solo ventilación para, por un lado, ayudarles más a las vacas a disipar calor,
y secar la cama. Esta es una sala de espera en un tambo israelí. Vemos ventiladores de 78 pulgadas. Usamos estos ventiladores en salas de espera, salas especiales y en los compost van porque giran más eficiente el aire sobre los animales. Y vemos aquí los picos de aspersión para la vaca. Creo que lo conocen ustedes de otros lugares. Este es un tambo Macarese cerca a Roma, en Italia. Igual, ventiladores cada 6 metros para asegurar estos 3 metros por segundo y aspersión. Y vemos que con esto podemos enfriar bien a las vacas. ¿Cómo medimos la efectividad del tratamiento? Tenemos mediciones a corto y a largo plazo para ver qué eficientes estamos y efectivos en la mitigación del calor de las vacas. La medición a corto plazo, el uso de termómetros intravaginales, lo que llamamos data loggers, para el constante monitoreo de la temperatura corporal de la vaca. El data logger es una monedita. Son 10 centavos de la moneda israelí. Vemos que es más pequeño, así que es muy pequeño. Lo activamos en la computadora, lo metemos en el CIDR y con este aplicador lo insertamos para 24, 48, 72 horas. Después de esto lo sacamos, descargamos la información a la computadora con un programa especial y tenemos el gráfico de la temperatura. Esta medición se hace cada 10, 15 minutos, así que tenemos un gráfico que nos caracteriza la temperatura de la vaca excelente. Normalmente lo hacemos con 10, 15 vacas por cada grupo y esto nos da a entender cómo está la efectividad de nuestro tratamiento de enfriamiento. Estos son datos de un tambo de 2,000 vacas en el norte de México, en un clima muy, muy caliente. En este caso, iniciamos con 3 tratamientos de enfriamiento al día cada 8 horas, ¿sí? Perdón, cada 8 horas, antes de cada ordeña 1 hora, en total 3 horas. Y lo que estamos viendo es que la temperatura vaginal de estas vacas superó los 39, que es el límite de la normalidad, en la mayor parte del día. En otras palabras, este tratamiento no fue suficiente para eliminar el calor de estas vacas. ¿Qué fue la alternativa? Agregar otros 3 tratamientos, traerlas a las vacas otras 3 veces al día para enfriarse en 1 hora entre cada ordeña y ordeña, y en esta forma bajamos la frecuencia de 3 veces al día a 6 veces al día, de 3 horas a 6 horas. Para este trabajo, este tambo de 2,000 vacas contrató 6 personas para hacer solamente el traslado de vacas al enfriamiento y de regreso. Y los salarios de esta gente fueron de los salarios más productivos, puedo decir. ¿Qué pasó cuando incrementamos la frecuencia a 6 veces al día? Logramos mantenerlas a las vacas bajo 39 las 24 horas al día. Y esto se caracterizó en muy buenos resultados, como vamos a ver enseguida. Así que recomiendo cualquier tambo usar esta tecnología para monitorear la temperatura de las vacas y ver cuándo, en qué horas las vacas están calientes, y de acuerdo a esto hacer los ajustes necesarios para que las vacas se enfríen bien.
Son datos de 3 tambos, incluso el anterior que vimos en el norte de México. En estos años de 2011, 12, 13 y 14, sin ningún tratamiento, el año 2015 fue el año de nuestro proyecto y podemos ver que en el año 2011, 12, 13 y 14, las vacas perdieron muchísima leche entre el verano e invierno, a diferencia del año 2015, en donde las vacas bajaron menos de 1 kilo de leche por lactancia. Lo mismo en la fertilidad, podemos ver que normalmente las vacas bajaban de 35 a 15% de concepción. En el año que instalamos y operamos el sistema de enfriamiento, bajaron no más de 5 puntos porcentuales. La medición a largo plazo nace de este estudio. Estamos comparando la relación entre el invierno y el verano. Tomamos los tambos más exitosos en Israel, 10, y los menos exitosos en Israel, 10, de los 160 tambos cooperativos que tenemos en el país, y comparamos la producción y la fertilidad del verano y el invierno. Y lo que podemos ver es que los tambos exitosos producen en el verano casi lo mismo que producen en el invierno. Ustedes pueden ver altos niveles de producción, pero todo Israel tiene muy alto nivel de producción. Tenemos un promedio nacional que supera los 12.500 kilos por vaca año, con el tambo más alto en producción, otro artículo mío en Engormix, con 15.000 kilos de leche. Estamos viendo que el índice verano-invierno aquí es 0.99 y aquí es 0.88. Quiere decir, aquí las vacas pierden 1%, aquí las vacas pierden 12%. Así que en promedio están perdiendo 5%. Pero lo mismo está en la fertilidad. Estamos hablando de tambos exitosos. ¿Qué quiere decir exitosos? Que están enfriando bien a sus vacas. Están bajando solo de 44 a 33, 11 puntos porcentuales en la tasa de concepción, y estos están perdiendo cerca de 30 puntos. Así que estamos viendo que un buen enfriamiento nos está ayudando al mismo tiempo de no perder leche y no perder fertilidad. Tomamos los tambos exitosos y los tambos no exitosos. Este estudio se hizo hace alrededor de 15 años, y en aquel tiempo la diferencia entre los exitosos y no exitosos fue de muy cerca a 700 kilos de leche por vaca y 27 kilos de grasa y 24 kilos de proteína, en total cerca 6 a 7% más de leche. Vamos a ver este porcentaje cuando vamos a hacer el cálculo económico de la rentabilidad de enfriarlas a las vacas. Si voy a tener que hacer decisión de prioridades, aunque yo recomiendo enfriar a todas las vacas en el tambo, incluso a las vacas secas y a las vaquillonas preñadas antes, en los últimos 2 meses de la preñez. Pero si tengo alguna limitación, voy a enfriar a las vacas preparto y recién paridas en primero, después vacas altas productoras, en media lactancia y fin de lactancia. Quiere decir que la importancia de enfriar vacas secas, vacas próximas al parto, no es menos que enfriar vacas en principio de la lactancia. Económicamente, la leche que estamos ganando con las vacas, enfriar las vacas secas, no es menos de lo que estamos ganando en enfriar vacas en lactancia. Ok, esto es la parte productiva o biológica. Vamos a la parte económica. Los factores que influyen en el beneficio económico al implementar enfriamiento del tambo: vamos a tener más leche,
y más sólidos en la leche y menos células somáticas en la leche. Vamos a mejorar la eficiencia nutricional, el requerimiento de kilos de materia seca por litro de leche, y ya vimos que tiene un valor económico sumamente alto. Vamos a reducir el intervalo entre partos, vamos a gastar menos semen y vamos a eliminar menos vacas por no preñarse, que son muchas veces las vacas de alto mérito genético. Y vamos a incrementar el uso de medicinas y las mermas que podemos tener por problemas postparto. Ahora, cuando hacemos el cálculo del costo-beneficio de enfriar a las vacas, tenemos por un lado los gastos. Y estos gastos incluyen gastos fijos, como son la compra de ventiladores, aspersores, controladores y cualquier otro equipo técnico requerido para enfriarlas a las vacas. Gastos de operación, como es más de todo la luz eléctrica, agua, en lugares que el agua cuesta. En Israel, por ejemplo, el agua tiene un precio bastante alto, como ustedes lo saben. Así que el agua, mano de obra, y en muchos casos mano de obra es un factor bastante importante en lo que es el costo de enfriamiento. Y tenemos en adición alimentación adicional. Si incrementamos la producción de la leche, a fuerzas estas vacas lo van a producir a través de comer más. Así que hay que tomar en cuenta el costo de la alimentación adicional. Muchas veces los americanos en particular no toman esta alimentación adicional en sus cálculos y yo creo que es un error. Nosotros lo tomamos, pero si el consumo de materia seca por litro de leche normalmente oscila entre 0.65 a 0.90, nosotros tomamos solo 0.5 kilos de materia seca por litro porque estamos gastando comida solo para el litro adicional, cuando el costo de mantenimiento de la vaca ya se tomó en cuenta antes de hacer el enfriamiento. Si hablamos de los beneficios, el incremento en la producción y en el ahorro de gastos de mantenimiento e instalaciones para extra vacas para producir la misma cantidad de leche y vaquillonas, la mejora en la eficiencia nutricional, la conversión de comida a leche, y vimos que puede oscilar entre 5 y 15%, y la mejora en la tasa de concepción. Lo que nosotros podemos medir son la reducción de días abiertos por encima del óptimo, cuando sabemos que cada día adicional, de acuerdo a la literatura reciente, tiene un valor de cerca de $5 de Estados Unidos por cada día adicional. Y lo vimos anteriormente en el estudio de Estados Unidos. El costo-beneficio de enfriar vacas en Argentina. Datos de octubre 2020. El que me hizo el favor de darme esta información es Fernando Eapa de Conecar. Así, muchas gracias, Fernando. Y antes de entrar al cálculo, quiero mostrarles que estas cosas ya se estudiaron en Argentina. No es que estoy invirtiendo la rueda, pero el problema es que mucha de esta experiencia que existe en el mundo y en Argentina no la estoy viendo aplicada suficientemente a nivel campo. Esto es una publicidad de INTA de hace unos años, así que los precios aquí son diferentes de lo que creo que ustedes conocen. Pero ellos sacaron esta sala de espera, me imagino que es el tambo experimental en Rafaela, y vieron que al ventilar y mojarlas a las vacas en corral de espera antes de las ordeñas, incrementó en 4.5% la producción de leche a 23.18 litros, que es
diferente y muy lejos de lo que se puede obtener de estas vacas. 4% más de proteína y 9% más de grasa. La inversión en aquel tiempo fue de 439 pesos por metro cuadrado y ellos le dieron a las vacas 1.5 metros cuadrados. Yo recomiendo 2 metros cuadrados por animal, pero esta fue la inversión. Esto es uno. La segunda foto la tomé de un tambo en la provincia de Buenos Aires, La Polvorilla, que juntos con De Laval instalamos lo que yo llamo el primer, túnel de enfriamiento en Argentina en aquel tiempo. Muy sencillo, vemos cortinas para bloquear sol y vientos cruzantes, ventiladores y picos de aspersión. Y estas vacas entraban aquí, las vacas, para enfriarse antes de entrar a la sala de ordeña o entre las ordeñas. Los resultados fueron muy buenos y creo que siguen con esta tecnología. Y ahora vamos al cálculo. Para hacer el cálculo de costo-beneficio, yo desarrollé un programa de cómputo con una economista en donde pongo, por un lado, el nivel de producción inicial del tambo, número de vacas, días de verano, el costo del kilo de materia seca. No tomen, los números aquí no son de Argentina, así que es nada más para explicarles el costo del kilo de materia seca, la inversión para instalar equipo por vaca de enfriamiento, la tasa de interés y los años para devolver la inversión, el costo de operación del sistema, el precio de la leche. Y al correr este programa en diferentes, asumiendo un incremento de la producción de leche de 5, 10, 15, 20%, con un incremento en la eficiencia nutricional, me da el ingreso adicional por vaca y por tambo. En el momento que estoy aquí en cero, esto quiere decir que lo que gasté es nada más para cubrir, o lo que estoy logrando aquí es nada más para cubrir el gasto. Regularmente en todos, y yo ya corrí este programa en más de 25 países en el mundo en los últimos 10 años, jamás vi aquí un número cero o negativo. Vamos al caso de Argentina. Estoy tomando datos básicos, pueden variar un poco de uno a otro, pero en general estamos hablando de una producción anual de 9,000 litros por vaca, un costo de la ración total mezclada de 11 pesos por kilo de materia seca y el precio de la leche de 18.5 pesos por litro. Estamos hablando de una inversión de 8,000 pesos por vaca para la instalación del sistema de enfriamiento, que son los aspersores, los ventiladores, todo el sistema. Y el costo de operación por vaca año de 1,200 pesos, tomando en cuenta un clima de 120 días de calor al año, que representa más o menos la mayor parte de las cuencas lecheras argentinas. Ahora estoy asumiendo un aumento anual en la producción de 5 hasta 15% y estoy evaluando cuánto me da cada uno de ellos, con 5% de incremento en la tasa de eficiencia nutricional. Lo que vimos antes que regularmente son 15, pero yo trato de ser conservador en estos momentos y el cálculo mío no está tomando en cuenta la mejora en la fertilidad ni en la salud, que son pesos bonus que no están entrando en mi cálculo. Y si lo estoy corriendo para la zona central de Argentina, asumiendo 5 hasta 15% de incremento en la producción anual de la vaca, los litros adicionales de una vaca de 9,000 kilos están oscilando entre 450 a 1,350
Yo creo que fácilmente estamos más o menos en este lugar en la realidad. El incremento en el ingreso anual por vaca está oscilando entre 12 y 14 mil pesos y por tambo de 200 vacas estamos oscilando entre 2.3 a 2.9 millones de pesos anuales después de cubrir todos los gastos de enfriamiento y sin tomar en cuenta fertilidad y salud. Así que podemos decir que casi el 100% de los productores del mundo están conscientes del problema del calor y la necesidad de enfriarlas a las vacas. Pero lamentablemente, y les digo esto con más de 40 años de experiencia en enfriar vacas y con bastante viajes a todas partes del mundo, el 95% de los tamberos en el mundo no están enfriando bien a las vacas. Así que invertir dinero en enfriamiento sin obtener resultados le va a costar al tambero 2,000 pesos, porque por un lado está gastando en equipo y en luz eléctrica y en mano de obra sin tener resultados. Esto es lo peor. Si no voy a tener éxito en enfriar vacas, mejor no lo hago. Y si lo hago, tengo que hacerlo bien. Y hacerlo bien es tomar en cuenta todo lo que se presentó en esta charla. En este caso, enfriando bien a las vacas, puedo ganar entre 5 y 20 mil pesos por vaca, dependiendo en los resultados. ¿Qué es lo que se necesita para tener buenos resultados? Dos cosas principales. Uno, debemos de tener buen equipo, buenos ventiladores, buenos aspersores, buen sistema. Pero al mismo tiempo necesitamos tener buena asesoría. Muy poca gente hoy día tienen la capacitación suficiente para dar las recomendaciones adecuadas, cómo instalar el sistema, cómo operarlo, cómo evaluar su efectividad y cómo hacer los ajustes necesarios para lograr tener este incremento en el ingreso por vaca año. Y esto es porque yo hace 15 años establecí al jubilarme del Ministerio de Agricultura de Israel, formé mi empresa en Israel y recientemente formamos la empresa Cow Cooling en Brasil. Este es el logotipo de nuestra empresa en Brasil, con la finalidad de darles a los tamberos en Latinoamérica, en Brasil principalmente, pero en Latinoamérica, la combinación de equipo y de know-how, de conocimiento, para lograr tener los resultados que se pueden tener y dejar más dinero en el bolsillo y pagar menos impuesto a la naturaleza. Muchísimas gracias por su atención. Aquí tienen mi email y la página web internetica. Los que requieran más información o tengan algunas dudas, siempre me pueden escribir y con mucho gusto les voy a contestar. Fernando. Bueno, Israel, genial. Genial, ahí se escuchó, se vio todo bárbaro. La verdad que muy buena la presentación, excelente. Muchos asistentes, más de 70 asistentes, la verdad que muy buena convocatoria, teniendo en cuenta semana y en horario de la mañana y la verdad que muy buena respuesta y se ve reflejado aquí en la participación, ya hay un par de preguntas, pero bueno, uno se queda con varios conceptos de su charla que la verdad que son más que interesantes y muy útiles para la producción y también para replantearse, ¿no?, un poco estas cuestiones del manejo y de estructura y de equipamiento en nuestros sistemas productivos. Ahí mandan bastantes saludos. Aquí desde
Argentina, bueno, lo que hablábamos en la previa, hubiera sido lindo que sea presencial, pero bueno, esto de la virtualidad nos permitió también realizarlo de manera mucho más rápida, y obviamente si esto vuelve a algún tipo de situación normal y que se pueda viajar, sería un gusto que ande por aquí y obviamente lo vamos a hacer. Ahí siguen mandando todo, excelente presentación, excelente Israel, ahí esperan verlo pronto por aquí, por Argentina. Bueno, reforzando un poco estos conceptos. Estamos muy acostumbrados a la presencialidad y también este tipo de eventos es dentro de nuestro folclore parte de las relaciones y juntarse con colegas, con productores. Así como lo que yo me estoy perdiendo es un buen asado y un buen vino. Fundamental. Aquí, encima, bueno, aquí en Conecar tenemos, en nuestras instalaciones, hay un quincho exclusivo para eso, la verdad, con la vista del parque, y siempre agasajamos a nuestros invitados con buen bife, así que cuando todo vuelva a la normalidad y pueda andar por aquí, obviamente lo vamos a estar recibiendo y agasajando como corresponde. Así que bueno, la gente está más que agradecida y hay un par de preguntas, pero ahora las vamos a realizar. Ahí siguen apareciendo. Ahí, bueno, el ingeniero Juan Carlos Isín, que es de Tucumán. Mi alumno. Sí, estuvimos hablando con Juan, con Cacho, que fue alumno y bueno, una de las primeras experiencias aquí en Argentina. Ahí le pregunta, básicamente, y así específicamente, si en preparto también recomienda esos 6 tratamientos por día de enfriamiento. En términos generales, si usted recomendaría 1 minuto de aspersión, 5 minutos de ventilación. Sí, antes de todo, el ritmo es el similar para todos los tratamientos, entre 30 y 60 segundos de aspersión cada 5 minutos. Yo no recomiendo apagar los ventiladores, pueden seguir funcionando. Ahora digo 30 hasta 60 segundos porque depende en la calidad del mojado. Como más grandes son las gotas y más buena es la presión, requiero menos tiempo de mojarla a la vaca. Y como menos tiempo mojo a la vaca, más eficiente soy. De punto de vista de la vaca seca, buena pregunta, gracias por la pregunta. Las vacas secas requieren el enfriamiento bastante frecuente, pero no en la misma intensidad. Quiere decir, si voy a dar estas 6 veces al día o 8 veces al día, puedo acortar el tiempo de cada tratamiento a la mitad y hasta menos. Las vacas en total entre 3 y 4 horas repartidas en 6, 8 veces al día es lo ideal. Perfecto. Sí, se entendió y justamente va en relación con una pregunta de Matías que consulta sobre la medida de los picos y un poco, bueno, está hablando usted con el tamaño de la gota que es fundamental para dar una buena aspersión, ¿no? Él pregunta qué medida de pico se necesita para empapar esa vaca en 1 minuto. Mira, los mejores picos, no voy a entrar en el tamaño de las gotas, pero si hablamos prácticamente, los picos de aspersión en jardín, que son entre 300 y 500 litros por hora, son los ideales. En Israel usamos aspersores de jardín. Vamos a la tienda de jardinería para comprar los picos. Está bien, bien. Acá hay una pregunta interesante, más como experimental, de Gerardo. Si tiene experiencia con razas Jersey y cruzas en Sudamérica comparada con el Holstein. Bueno, tengo experiencia con Jersey en México, últimamente en la isla de Chipre. Tenemos el Girolando en Brasil, pero mi experiencia en Brasil es corta, apenas 2 años de instalar nuestra
empresa y la verdad es que sí funciona con digamos, menos resultados que con vacas Holstein, puro Holstein, porque los niveles de producción, el factor que más juega aquí es el nivel de producción y la generación de calor. Y las vacas difieren, las razas difieren más de todo, no completamente en el nivel de producción. La Jersey y el Pardo Suisse son más resistentes al calor. Esto se puede decir en general, más de todo la Jersey, pero todos pueden disfrutar bien del enfriamiento. Perfecto. Bien, y ahí, a ver, bueno, saludos desde Paraguay, hay gente de Paraguay. Bien, acá José Perkins pregunta, ¿los aspersores los prende a partir de el grado 68 de ITH? Y si hay alguna variación en el intervalo entre mojado o tiempo de mojado según ese ITH. Sí, antes de todo, hola José Perkins es argentino, es de Laval, amigo. Me da gusto que está participando. Mira, el ITH 68 es el límite de cuando la vaca empieza a sufrir. Generalmente la vaca empieza a sufrir a los 65, pero el 68 es las instrucciones de 68 como promedio del día para activar el sistema de enfriamiento. Normalmente este es más o menos el límite en donde empezamos a enfriarlas a las vacas, pero el tambo no es una granja de pollos en donde podemos, el sistema dependerá solamente de un reloj que me activa o desactiva un sistema, ¿sí? Las vacas son animales que se acostumbran a algunos sistemas, así que yo recomiendo no depender, y lo hice en los últimos años en Italia, en donde todos los tambos dependían solo de este reloj de ITH que echaba a andar o apagaba el sistema. Yo creo que hay que definir una estrategia de enfriamiento desde el principio del verano, que son estos días más o menos en Argentina. Como va incrementando el calor, estamos entrando hasta diciembre, enero, febrero, que es el pico del calor, y después la salida en el otoño. Yo recomiendo tener una estrategia de empezar a enfriarlas a las vacas sin tomar en cuenta los niveles de ITH tanto, pero empezar con enfriarlas a las vacas parte del día en las horas en donde se acumula más calor, en la tarde, en mediodía y en la tarde, y ir ampliando, empezando con 2 horas, 3 horas, y después ir ampliando hasta llegando a diciembre con 6 horas acumulativas y terminando más o menos en diciembre y saliendo del enfriamiento igual gradualmente. Así que yo recomiendo hacer una estrategia y no cambiarla, salvo que tenemos una ola de frío muy larga que nos cambie todo. Allá sí tenemos que tomar decisiones. Yo menos conozco estas condiciones porque yo vivo en un país donde el verano es muy estable, no tenemos estas olas de frío, pero a pesar o sin tomar en cuenta olas de frío, yo recomiendo hacer una estrategia de horario gradual hasta llegar al pico y salir a lo largo del verano y no depender o no echar a activar el sistema de enfriamiento solo con el reloj de ITH. Perfecto, y bueno, y creo que se respondieron, ahí habían surgido un par de preguntas con esto que usted acaba de explicar y creo que quedaron ahí no sale el nombre de uno porque no me aparece, pero Alessandra preguntaba algo sobre ese tema y creo que quedó ahí bien respondido, así que sí, ahí está aclarando que quedó claro. Muy bueno ese aporte. Acá lo tenemos a su alumno otra vez, a Juan. Dice, al ser la ventilación continua, si no afecta la buena distribución de las gotas
de agua sobre la vaca, si no las desplaza, considera. Tengo muchos amigos que se llaman Juan. ¿Qué Juan? Juan Cincín, de nuevo. Ah, ok. Su alumno. Ok. Mira, la razón por qué recomiendo no apagar los ventiladores son varias razones. Uno, de parte del ventilador, echar a andar el ventilador cada 5 minutos gasta el motor y gasta luz eléctrica, porque prender cada vez el ventilador es lo que consume más electricidad. Por otro lado, si no causa problema, este viento ayuda a las gotas penetrar y empaparla a la vaca, así que no veo ninguna justificación de apagar los ventiladores. Bien, perfecto. Bueno, ahí no sé si alguien más tiene alguna duda o quisiera que amplíe algo. Yo creo que fue más que clara la presentación. Con todas estas aclaraciones extra, creo que quedó todo muy, muy bueno. Ahí nosotros esto obviamente lo grabamos y después lo vamos a compartir. Y bueno, la verdad, Israel, un gusto. La verdad que, como siempre, estar en contacto y trabajando de esta manera, creo que es fundamental hacer estas conexiones y continuar, obviamente, en este tipo de talleres y en los ida y vuelta y aprovechando, ¿no?, su experiencia a nivel mundial, como usted bien dijo, y se nota. Si me permites, Fernando, Sí. última palabra. Antes de todo, quiero mucho a Argentina y a los argentinos. Tengo mucha amistad y amigos en Argentina. Pero seriamente, yo creo que el sector lechero argentino tiene un gran problema porque siguen con un sistema que es el sistema pastoril en la mayoría o en gran parte del sector lechero argentino, cuando este sistema en gran parte del sector lechero moderno en el mundo, sea en Europa, en Estados Unidos, ya está desapareciendo. Ahora, ¿por qué está desapareciendo? Porque entendemos que no puede ser que vamos a tener una vaca con un potencial de 15,000 kilos, que le vamos a sacar solo la mitad de su potencial, solo por no darle las condiciones adecuadas. Espero que mi plática demuestra que no solo el enfriamiento es rentable, pero la inversión en instalaciones más adecuadas para una vaca moderna son adecuados. Yo creo que temprano o tarde, bueno, creo que ya están conscientes en Argentina de hacerlo, pero por el hecho que años y años no se invirtió tanto en instalaciones y en infraestructura en Argentina, hace la situación en Argentina diferente de otras partes del mundo, porque cuando yo hablo de un tambo ya estabulado en otra parte del mundo, estoy hablando de una inversión X, pero para lograrlo en Argentina tengo que hacer mucho más. Y yo creo que los centros de investigación y la parte técnica del sector lechero argentino tiene que trabajar duro de buscar las soluciones. Y yo, de hecho, lo hice en paz descanse, un ex alumno mío, Emilio Muro, un gran médico y asesor, que empezamos a formar modelos de tambo que por un lado no requieren una inversión muy alta y por otro lado salvan muchos litros de leche al año. Así que les recomiendo seguir trabajando en este punto y como yo pueda ayudarles, con mucho gusto lo hago. Perfecto. Sí, y es bueno nuestra visión como empresa, la investigación y el desarrollo. Nosotros, Conecar Nutrición cuenta con CONECYT, que es el Centro de Investigación y Desarrollo, en el cual llevamos adelante con estas empresas que nos acompañan diferentes vinculaciones para la investigación y el desarrollo de tecnologías, y creo que es el camino, y hay una muy buena frase de Mario Sirven, un colega,
que trabaja en Tambo y en bioseguridad también. Las vacas, dice, las vacas van más adelantadas que la mayoría de los productores, dice, como aporte. Y creo que es eso, ¿no? Y un poco lo que usted estaba resumiendo, que hay que ayornarse y hay que aplicar ciertas tecnologías para ciertos tipos de producción y creo que ese es el camino, y el camino es la investigación y el desarrollo, obviamente, aplicado a la lechería y a toda la ganadería. Así que bueno Israel, seguimos en contacto, le vuelvo a agradecer su participación y bueno, le dejo un saludo a la distancia y esperemos volvernos a encontrar en algún tipo de evento como este. Gracias. Saludos a todos. Bien, al resto ahora les comparto, a modo de recordatorio, como les decía al principio, este va a ser un ciclo de jornadas del manejo del estrés calórico en vaca lechera. Hoy tuvimos la primera presentación a cargo de Israel. En noviembre vamos a tener las otras dos jornadas, el 5 y el 19 de noviembre, con expositores aquí de Argentina, por eso el horario va a ser 18:30 de la tarde, nuestro horario ya terminando el día, donde vamos a tener el 5 de noviembre la participación de los técnicos de Laval, Josefina Riestre y Lucio Carbone, y por parte, hablando de lo que es la importancia de las instalaciones, ¿no? Y con respecto a la nutrición, vamos a tener la participación del ingeniero agrónomo Rodolfo Gonzolín, que es parte de nuestro equipo técnico de nutrición, hablando sobre la tecnología aplicada en la nutrición de la vaca lechera para el manejo del estrés por calor. Y la última jornada, el 19 de noviembre, también 18:30 horas, vamos a estar en una jornada acompañados por el técnico Pedro Sueldo del laboratorio Betanco, un poco hablando sobre el uso de tecnologías y aditivos para cuidar el rumen y mejorar la producción, específicamente hablando del Ruminozyme, junto con otro técnico nuestro, el médico veterinario, colega Matías Medina, también parte de nuestro staff técnico de Conecar Nutrición. Así que bueno, les dejo hecha la invitación y seguimos en contacto, y bueno, espero que hayan aprovechado por los saludos que hay, y hay gente, ahí me mandan saludos desde Perú, así que bueno, más que satisfecho y contento, les dejo un saludo y buena jornada para todos.